¿Alguien quiere entrar? Vamos a dar inicio. Como verán, al menos en el correo que nos envió Blanca anoche, hay un pequeño cambio. Este de aquí no es Viviana, como diría Magritte, ¿no? Y entonces le doy la palabra al doctor Alejandro Sánchez para no quitarle más tiempo. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, José Luis. Pues bueno, creo que hay que comenzar con el reloj contador para que nos miren. Me estoy robando unos segundos, pero bueno, vamos a aprovecharlos. Pues bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo les voy a contar el día de hoy sobre una de las líneas que tengo, que es la que llevo haciendo más años, que es parasitología. Entonces, desde hace, pues prácticamente desde el 2008, 2007, estoy haciendo genómica de parásitos y en particular empecé a trabajar por ahí del 2010, 2011 con este parásito que se llama Babesia divergens, pero les voy a contar de los avances que hemos tenido con muchas otras especies que recientemente formamos un consorcio entre grupos de investigación en Estados Unidos, España, Francia y México para abordar este tema, que son los enfoques ómicos en el estudio de parásitos del género Babesia. Entonces voy a comenzar por los agradecimientos. Eh, Aquí está una foto pues, gran parte del equipo que tenemos en la unidad. Yo actualmente dirijo la unidad de secuenciación masiva de bioinformática, que forma parte del Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico de las Ciencias Genómicas. Y bueno, como les decía, hoy en día estamos formando este como consorcio internacional, no completamente formalizado por algún donativo o, digamos, asociación, simplemente es una coordinación entre varias universidades y varios investigadores que trabajamos sobre el mismo tema, que es un tema que está un poco olvidado como todas las enfermedades tropicales en muchas regiones, ¿no? Y el día de hoy les voy a platicar de trabajos que me han ayudado o me han apoyado, por ejemplo, Ilse Yael, que es mi estudiante de doctorado, que va a hacer su trabajo en Babesia. Karel, que es un técnico de la unidad, yo creo que uno de los expertos en bioinformática de este instituto que lleva más tiempo trabajando en la unidad, y Ricardo, que es el jefe de la unidad de la parte de secuenciación. Y de ahí en fuera, pues tenemos mis colaboradores desde hace muchos años del Instituto Carlos III de España, la Universidad de Yale. En Montpellier tenemos un colaborador con el que trabajamos bastante con estos parásitos, la Universidad de Pensilvania, que hasta hace unos meses alojaba esta base de datos que es de parásitos, pero sin embargo por financiamiento ya no las están financiando y ahora tiene uno que pagar suscripción. Sigue estando disponible gratis, pero lo ideal es seguir apoyando económicamente, ¿no? Y la Universidad de California, donde también tenemos varios colaboradores. Eh, entonces, los riesgos de las enfermedades zoonóticas, ya nos los demostró el COVID, pues son muy altos y esto es porque estamos en constante contacto con, digamos, con lo que hay allá afuera, digamos, ya sea porque invadimos hábitats que no nos corresponden o que no nos correspondían, y finalmente ahí hay una biodiversidad muy grande donde también se alojan patógenos y parásitos pues desconocidos o que se van adaptando con el tiempo al ser humano, que acaba siendo un hospedero accidental, ¿no? Y también por la domesticación de animales, la producción animal, a final de cuentas, también conlleva el riesgo de enfermarnos de lo que tienen los animales, ¿no? Y este es el caso de la babesiosis, que es una enfermedad transmitida por esta garrapata, de la cual hay varios vectores, hay varias especies que transmiten la enfermedad, y es un parásito que en el caso de Babesia infecta los glóbulos rojos. Entonces toma como célula hospedera al glóbulo rojo, donde se reproduce en esta estructura muy particular que tiene, que finalmente la división no es por pares, sino que forman esta especie de cruz, y ya cuando hay 4 parásitos se separan y llegando a un volumen revientan el glóbulo rojo, van e invaden más glóbulos rojos, ¿no? Y obviamente esto causa una afectación en la salud. En una persona normalmente se resuelve la enfermedad en una semana o dos, pero cuando estás inmunosuprimido o inmunocompetente, más bien no competente, sí tienes problemas, ¿no? Esto puede llegar a ser mortal. Y es un riesgo latente. Y lo pongo entre paréntesis porque en realidad el problema que tenemos es que es una enfermedad donde hay mucho subregistro y no hay muchos diagnósticos. También por la cuestión del vector. El vector también que transmite la babesiosis aloja a Borriela, que es la causante de la enfermedad de Lyme y otras enfermedades. Entonces, es una enfermedad zoonótica que no ha recibido la atención que deben, pero simplemente los casos de babesiosis humanas, aquí los pueden ver,
son bastantes, sobre todo en la parte de Estados Unidos donde se ha registrado más. Curiosamente, en Estados Unidos los bosques pues están llenos de garrapatas y la gente se infecta tanto de Lyme como de Babesia, pero los médicos lo primero que buscan es Lyme y dices, tienes Lyme, te dan antibióticos y te olvidas y muchas de las cosas que estamos investigando en este consorcio son estas coinfecciones, ¿no? Pero como pueden ver, México tiene algunos casos registrados, pero yo creo que hay mucho subdiagnóstico porque los síntomas no son tan graves. Entonces, si no están inmunocomprometidos o les quitaron el vaso, posiblemente esta enfermedad no sea un problema para ustedes, pero para muchas personas sí. Y la falta de investigación y de tratamientos también es un gran problema, y esto es un problema circular porque no tenemos mucha información del parásito. Ahorita les voy a mostrar una línea temporal que cómo ha evolucionado, pero es algo que empezó en los 80s, diciendo que estos parásitos evolutivamente son mucho más antiguos, ¿no? Y hay una necesidad de datos más integrados. Ahora tenemos pues toda la parte que empieza desde el aislamiento y el mantenimiento de los cultivos de los parásitos in vitro para poderlos estudiar, y luego pues toda la parte de las ómicas, que es en lo que me especializo, ¿no? En particular genómica y transcriptómica es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Y como pueden ver en esta imagen, pues hay una diversidad de especies muy grande de la cual se tiene poca información molecular, sobre todo a nivel de genoma o genético. Todos estos árboles son pues, por marcadores de 18S, y aquí pueden ver la diversidad de hospederos que tienen, siendo en rojo los humanos el hospedero accidental. Entonces, como pueden ver, pues hay en todos los animales casi domésticos o que son de producción, más lo que existen en la vida silvestre, pues es una diversidad muy grande, además de que, como les decía, perdón, falta investigación en el vector, casi nadie investiga el vector. Entonces, aquí en el vector tenemos diferentes especies, macho y hembra, y diferentes estadios de vida que empiezan desde la larva, la ninfa y los adultos, ¿no? Entonces falta mucho integrar tanto la respuesta en el hospedero o en el hospedero occidental, que es el ser humano, el parásito en sí y el vector. Ahora bien, esta es la línea temporal de más o menos lo que les comentaba. El primero parásito que se estudió del género Babesia fue Babesia bovis, y no fue hasta 1980 que se establecieron cultivos in vitro. Y luego Babesia divergens, que es el parásito que más he trabajado, pero pasaron muchísimos años para que llegáramos a este punto donde aquí finalmente empezamos nosotros a trabajar. En realidad mi colaboradora de España, empezamos a secuenciar genomas, que es a lo que más también me he dedicado, a ensamblar y reconstruir genomas, pues me contactó para empezar a trabajar en este parásito. Y yo, cuando estuve en el Instituto Sanger, estuve muy involucrado en la secuenciación y el genoma de referencia tanto de Babesia bigemina como Babesia bovis, que fueron secuenciados por Sanger y después se actualizaron con las nuevas tecnologías, que es con lo que yo trabajo hoy en día, ¿no? Entonces, hasta el 2014 no publicamos el primer genoma de Babesia divergens. Este es trabajo de nosotros que nos llevó realmente varios años, del 2011 al 2014, y luego el RNA-seq. Entonces, ya fue hasta casi 2020 que ya empieza a haber más información de la transcriptómica de estos parásitos, y como ven, pues sí hay un boom, pero hay un sesgo muy grande hacia bovis, porque es el parásito de mayor interés. A las vacas les va muy mal. Si se infectan de Babesia bovis, o aquí en México, por ejemplo, que hay más incidencia de Babesia bigemina, les va muy mal y son pérdidas en la producción animal muy grandes de dinero. Entonces, aquí, pues las tecnologías de secuenciación, ¿qué ha pasado? Voy a presentarles una línea temporal muy rápida, nada más para que lo imaginen en paralelo. Pues finalmente son mucho más recientes, y no fue hasta el 2000 con la pirosecuenciación que se pudieron empezar a hacer genomas más baratos, ¿no? El de bovis, como les platicaba, está hecho con Sanger, pero mucho más actualizado ahora con esta parte de las tecnologías de secuencia masiva, ¿no? Esto simplemente es para que les recuerde, todas estas tecnologías hasta el 2011 solamente teníamos lecturas cortas, lo cual hace que no puedan reconstruir un genoma a nivel de alta resolución como pueden ser cromosomas, pero a partir del 2013 ya hay una disponibilidad de tecnologías que me permite resolver regiones, por ejemplo, importantes en los genomas, que son los centrómeros y los telómeros, y llegar a una alta resolución que es nivel de cromosomas, ¿no? Entonces, rápidamente, para aquellos que no están familiarizados, pues hoy en día contamos con aparatos muy grandes que pues les permiten secuenciar 220 genomas humanos a una profundidad de 10 veces en menos de 48 horas, y pues finalmente otras tecnologías, por ejemplo, esta es una tecnología de China
que se llama MGI, que son secuenciadores como, como similar, la copia de esta marca, pero tienen ciertas ventajas que sobre todo es el precio, ¿no? Y otros, PacBio, que es una tecnología que hace secuencias cortas y que finalmente ahora también, perdón, secuencias largas, y que ahora también trata de sacar su plataforma para entrarle a las secuencias cortas, porque se complementan muy bien. Los rendimientos con los tamaños es algo que se debe complementar muy bien, y que me encanta ponerlo porque es el futuro a donde vamos, ¿no? Entonces, un secuenciador que está en desarrollo, que van a poder conectar a su celular y hacer secuenciación en donde sea. Ahora bien, vamos a regresar a esto, como les decía, la enfermedad de babesiosis en general es lo mismo, es un parásito que infecta glóbulos rojos, los destruye, les dan fiebres espantosas y se parece mucho a la malaria. Por eso, pero no es tan grave y no está tan, digamos, tan diversificada o distribuida por simplemente el tipo de vector, que en el caso de malaria es un mosquito, mientras que la garrapata sí requiere un poco más de contacto físico, aunque también es fácil infectarnos cuando salimos al campo, ¿no? Entonces, ¿qué especies de babesia son las que estamos estudiando actualmente? Pues son 3 realmente las que estudiamos ahorita a mayor profundidad, que es Babesia divergens, que es en lo que llevo más tiempo trabajando, donde esta publicación fue el primer genoma de este parásito que se publicó en el 2014, y de ahí empezamos a trabajar en la parte integrativa, que es la parte de genómica con la parte de RNA-seq, ¿no? Y queríamos una meta muy, digamos, muy clara, que era saber cuáles son los mecanismos por los cuales el parásito tiene el mecanismo de entrada hacia el glóbulo rojo. Entonces, el mecanismo de invasión y cómo sale después, cómo revienta el glóbulo rojo. Y trata este paper que es del 2019, lo voy a resumir muy rápido. En esos entonces no teníamos la capacidad de ensamblar a nivel de cromosomas, que es lo que les voy a mostrar a continuación, que hemos logrado con los otros parásitos y que finalmente se logra también por la tecnología. Entonces teníamos una resolución bastante cercana a los cromosomas, donde podríamos ver, por ejemplo, que el contig o el fragmento reconstruido de esta Babesia divergens se parecía mucho al cromosoma 3 de Bovis. Y entonces esto de los cromosomas es también una fuente de variabilidad que tienen los parásitos y que implican especiación. Y finalmente, aquí lo que ven es un ejemplo de genómica comparativa donde vemos cómo el cromosoma 4 de Bovis, nosotros no sabíamos si lo teníamos realmente en 3 fragmentos o tenía 3 cromosomas, ¿no? Pero como pueden ver, aquí la información está rearreglada y esto también implica o tiene un significado biológico. Aquí les pongo rápidamente una lista de genes. En ese trabajo encontramos 54 genes principales, donde la mayoría, por ejemplo, para el proceso de invasión, se tienen que prender genes que le permiten al parásito pegarse al citoesqueleto de los glóbulos rojos y captar hierro y finalmente empezar a preparar proteasas que se ven sobreexpresadas. En particular hay una perforina que utiliza el parásito para salir y que solamente vemos en los parásitos que acaban de salir del glóbulo rojo y no los que están internos. Y pues finalmente aquí hay más proteasas, que es el otro proceso de invasión. Aquellos que están por entrar prenden otra serie de ¿cómo se llama?, de proteasas que le permiten ingresar al glóbulo rojo, y todas estas adentro son las que les permiten anclarse para tener este proceso de diferenciación, más bien de división, que necesitan estar como agarrados para poder hacer estas cruces, porque necesitan estar 4 parásitos pegados hasta que llegue el momento de resolverlo, ¿no? Y esto nos permite hacer un pequeño modelo donde finalmente muchos también de los genes implican señalización interna en el parásito, como liberación de pozas de calcio, para justo pasar de un estadio a otro estadio que es de parásito de vida libre, que es el merozoito, hasta parásito intracelular. Entonces, finalmente, vemos que, les digo, que utilizan algo que se pega o le llaman el glidosoma, o sea, el gliding dentro de la célula, y que van caminando una vez que se van dividiendo, ¿no? Ahora, en el caso de Babesia duncani, este es un parásito muy interesante porque cuando lo aislaron de un humano y se dieron cuenta que si tomaban una sola célula de este parásito, podían matar un ratón. Entonces, la patogenicidad que tiene o la virulencia que tiene es muy alta en ciertos modelos que no son propiamente, digamos, donde lo encuentras en la naturaleza. Y el problema de estos parásitos es que se adaptan muy rápido. Entonces, lo pueden ustedes poner en conejos o incluso se han encontrado en conejos, y se ve que la reproducción en el glóbulo rojo es muy rápida,
pero no así en el humano, pero tampoco está tardando mucho. Y entonces estos evolucionan rápidamente. Y aquí lo interesante es que empezamos a aplicar técnicas que por medio de hacer mapas de contactos físicos digamos, en la cromatina, que es la famosa técnica de High-C, nosotros podemos resolver, junto con las secuencias largas y las secuencias cortas, obviamente, el genoma a resolución de cromosomas. Y aquí, por ejemplo, pueden ver que tenemos 5 cromosomas, los cuales en un momento dado pensábamos que eran 3, porque a excepción del cromosoma 1, el centrómero sí permite tener brazos, digamos, más o menos equidistantes, mientras que aquí, si se fijan, los centrómeros están prácticamente a un extremo, o sea, no hay telómeros y nada más tenemos telómeros de un lado, y pensamos que estos dos estaban unidos porque pues, los centrómeros son regiones repetitivas que es muy difícil de resolver, pero gracias a estos mapas de contacto pudimos resolverlo, es decir, esto son dos cosas por separado, lo corroboramos por geles, y finalmente en el campo pulsado podemos ver 5 fragmentos de diferentes tamaños. Y también esta tecnología de High-C les permite hacer estos mapas. Aquí como ven, aquí es donde los que estoy marcando son los centrómeros, pero ya en un modelo tridimensional lo podemos ver más claramente, donde tenemos centrómeros y telómeros de cada uno de los cromosomas. Entonces se ve que estos centrómeros hacen, al estar en un extremo, hacen al cromosoma asimétrico. Y bueno, esto es la resolución que estamos alcanzando y empezamos a aplicarla a este parásito que ya habíamos secuenciado desde el 2009, pero que empezamos a mejorar, así como se ha hecho incluso con el genoma humano, a aumentarle una mayor resolución. Y compararlo con esta otra especie que cuando empecé a trabajar con mis colaboradores de Estados Unidos, nos contactaron porque estaban seguros de que era una cepa de Babesia divergens, pero no entendían por qué no se comportaba igual. Entonces, la otra hipótesis era que fuera una especie completamente diferente. Y eso fue lo primero que probamos. Secuenciamos y ensamblamos el genoma de Mo1 y vimos, por ejemplo, el porcentaje de identidad. Si ustedes ven el porcentaje de identidad entre Mo1 y Babesia divergens, es muy alto, es de 96.8 o 96.7, dependiendo la cepa a quien lo comparen. Pero, por ejemplo, si ustedes comparan una cepa, que esta es la que más trabajamos, Ruen, contra una que es la 1802A, es de 99.1. Y esto es difícil porque no hay una métrica o no hay una línea de corte para decir a nivel de secuencia de identidad que si es la misma especie o no. Por ejemplo, cuando tienen el marcador 16S o otro marcador, tal vez 97% sea suficiente para saber si es la misma especie o no, o estar dentro del mismo género, pero tampoco se repite en todas las bacterias y en todas las especies. Entonces aquí nada más es para recordarles que 97 podría sonar, casi 97, 96.8 podría sonar suficiente, pero es necesario comparar con muchas otras referencias para saber que esta identidad no es la más alta, y ya cuando tenemos la filogenia vemos que forma un brazo dentro del mismo subclado, pero digamos que tiene otro ancestro, ¿no? Y esto se conecta con las otras y pues podemos estudiar un poco más de evolución. Este árbol, por ejemplo, lo hicimos con más de 200 marcadores que están conservados en todas las especies, y bueno, nos permite recrear los diferentes clados que hay para digamos, la familia o el orden Piroplasmida. Y una de las cosas que es muy interesante o que es muy estudiado en estos parásitos son los genes BESA, que son los genes que son antígenos que ellos ponen intencionalmente o se han seleccionado para estar en las regiones teloméricas, las cuales son las más variables. Entonces, escapan muy fácilmente al sistema inmune porque siempre están mutando sus genes, pero aquí en particular para esta nueva especie vimos que hay una cantidad de genes o de familias nuevas que no habían sido reportadas para ningún otro, ¿no? Entonces, esta nueva especie se ve que en este proceso de adaptación tiene una batería muy grande para escapar del sistema inmune de prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el coronavirus, los murciélagos, por ejemplo, tienen un sistema inmune muy veloz y eso hizo que mutara muy rápido el virus, pero aquí digamos que no, ya digamos la batería o la maquinaria para pasar desapercibidos a cualquier sistema inmune de cualquier especie ya está digamos, codificada, ¿no? Ahora, con esta información, pues digamos, parece ser que ya tenemos genomas de alta resolución bastante bien anotados.
cabe mencionar que muchas de las anotaciones no son perfectas, siguen siendo proteínas hipotéticas, y esto ha abierto también líneas de investigación nuevas. Una de ellas es que para estos y para prácticamente ninguno de los genomas del género de Babesia hay información de RNAs largos no codificantes. Y esto es algo que venía trabajando con mi alumno de maestría, Yael Godínez, que recientemente se acaba de titular, y estábamos estudiando esto en camarón blanco. Y queremos ahora extrapolarlo en estos parásitos. Y tenemos antecedentes donde ya hay algunos casos en Plasmodium y Toxoplasma que sí son dentro de los apicomplexas, digamos que están dentro de la misma familia, pero son muy distantes. Y finalmente hay unos RNAs largos no codificantes que regulan estos genes besa que les platicaba. Entonces, ahora, para buscarlo, primero necesitamos ver cómo le hacemos para buscar estos genes en genomas muy, muy compactos. Y lo primero que estamos haciendo, ya él en su trabajo de doctorado, es analizar, pues bueno, cuánto espacio tenemos para buscar. Entonces, las regiones intrónicas son bastante grandes. Aquí pueden ver regiones que más o menos si hacen, digamos, cortes de 500 pares de bases, pues finalmente vemos que hay bastante información o bastante espacio en las regiones intergénicas, pero parece ser que en las regiones, en las intrónicas, es donde podemos tener más probabilidad de encontrar a estos RNAs largos no codificantes. Entonces, esto es un trabajo en proceso y finalmente para Babesia divergens ya tenemos algunos candidatos y finalmente tenemos 11 que tenemos la evidencia del RNA-seq, de la transcriptómica, y tenemos 184 donde podrían caber dado el espacio. Finalmente, estas comparaciones entre diferentes cepas y vemos que la identidad entre dos cepas de la misma especie es muy alta, es de 99%, lo cual sabíamos, pero aquí ya podemos ver arreglos. Por ejemplo, hay regiones que están en una especie, digo, en una cepa, en un solo cromosoma, y aquí ya lo tenemos un arreglo muy grande que ha pasado el cromosoma 2 de la otra cepa. Ahora, las aplicaciones de ese conocimiento, por ejemplo, han caído colaboradores que están desarrollando vacunas. Por ejemplo, nosotros colaboramos con ellos para la creación de vacunas más efectivas en el ganado, en este caso de la especie de Babesia bigemina, y esto nos ha llevado a dos publicaciones en la cual estudiamos primero la diferencia entre la cepa atenuada que está usando como vacuna y la no atenuada, y también la respuesta del ganado, la respuesta de la vaca al ser infectada con la vacuna atenuada. Y por otro lado, estamos haciendo métodos de diagnóstico molecular con estas tecnologías de Oxford Nanopore que les permite secuenciar regiones muy específicas de un genoma y que son muy largas. Entonces, por ejemplo, estamos buscando ahorita un locus que se llama, es el locus ¿cómo se llama? Del factor de elongación, que tiene unas regiones repetitivas que son bastante largas y digamos que aunque las puedes resolver con una secuenciación Sanger, digamos que con esta tecnología puedes meter el DNA completo y buscar solamente esta región. Entonces, esto puede abrir la pauta a unos métodos de diagnóstico mucho más rápidos, dado también que la secuenciación de Nanopore en media hora te puede dar resultados, ¿no? Y el monitoreo ambiental, hay que salir a buscar dónde podemos encontrar estos parásitos. Y este es el último tema que les voy a platicar. Hemos estado trabajando con muestras de garrapatas que se encuentran de pingüinos de la Antártida y tenemos, sí sabemos que tienen Babesia, pero también queremos ver cuál es su microbioma para poder entender esta relación entre el parásito y las bacterias que viven en la garrapata. Y con esto termino y creo que dejo algo de tiempo para preguntas y les agradezco mucho su atención. Efectivamente, tenemos varios. Yo vi que se quedó ayer con la mano levantada. Hay tiempo para varias preguntas. Bueno, con los RNAs largos no codificantes putativos, ¿cómo va a ser que hacen? O sea, si a menos de que tengan ya hayan sido descritos en otro organismo y que se sepa qué hacen, ¿cómo van a saber cuál es la función de esos RNAs largos no codificantes? Ok, justo, buena pregunta. Ese es el trabajo que hizo Yael en su maestría, que una de las funciones que vemos es que, digamos, pueden tener varias. Una es que inhiban, o sea, que bloqueen, se peguen al RNA que regulan, y entonces esto lo hace que no se traduzca. La otra es que, al contrario, si la regulación es positiva, recluten proteínas que favorezcan la transcripción. Pero en realidad una de las propiedades que hemos visto es la vecindad.
Entonces, los RNAs largos no codificantes por lo regular siempre están en la parte upstream o downstream del gen y se coexpresan. Ahora, la función exacta no la tenemos, porque justo no hay anotación. Si no tenemos para las cosas codificantes, para estas menos, pero lo hacemos por descarte. Y finalmente, con una batería de condiciones en las cuales se están expresando, en este caso nos vamos a centrar para Babesia y Divergens en lo que tiene que ver con la invasión y con el egreso, ¿no? Bueno, con la salida del glóbulo rojo. Entonces, lo único que podemos saber es que si este está coexpresado y encontramos el blanco, pues está involucrado en este proceso biológico que puede ser el reventar el glóbulo rojo o el invadirlo. Pero sí va a ser complicado a menos que no haya una caracterización previa, que no la hay, y obviamente, pues con las colaboradores que manejan la parte experimental, trataremos de hacer otros experimentos como pues, knockouts, RNAs interferentes, etcétera. Hola, este, este parásito, Babesia, depende de la vía MEP, ¿cierto? Para sintetizar isoprenoides. ¿Y han hecho algún análisis de cómo está esto? Porque son targets clarísimos, ninguno de nosotros tenemos estos genes y entonces pueden ser perfectamente aplicables que se están usando para otro tipo de parásitos semejantes. ¿Han visto algo? No, o sea, tenemos como la panorámica general, pero de hecho, por ejemplo, estos genes no los hemos buscado si están en el cromosoma o los cromosomas principales o incluso en el apicoplasto. Cabe mencionar que... ok. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos como la información, pero no tenemos muy bien ubicada y no pasa hasta que, por ejemplo, llega alguien como esta persona que está haciendo las vacunas, que justo estas proteínas, ¿cómo se llama? Que tienen que ver con histonas, podrían ser una de las razones por las cuales la vacuna o la atenuación funciona, pero también, por ejemplo, todas las proteínas ROP3 que son más como proteasas y de otro tipo, también han sido como candidatos, pero en realidad no tenemos mucha idea porque justo no hay mucha investigación aplicada, ¿no? Entonces estamos en esta etapa donde conocemos la biología del parásito y es abrumadora la cantidad de información y definitivamente es una buena idea que transmitiré a mis colaboradores a ver si alguien se anima de los que hacen experimentos. Hola. Oye, tengo dos preguntas de ignorancia. La primera es, en estos porcentajes que son muy altos, pero que todavía encuentras uno más alto para ver si son el mismo grupo, me imagino que es un problema que pasa con muchos otros organismos. ¿Qué se hace entonces? Empiezas a ver cosas cruzadas, a ver si invaden a los mismos hospederos, etcétera. Y la segunda es mencionaste estos genes base que están en los telómeros que permiten la evasión del sistema inmune del hospedero. También pasa en toxoplasma y o sea, con otros parásitos que también invaden, por ejemplo, eritrocitos, etcétera. Sí, empiezo por la segunda. De hecho, estos genes BESA se caracterizaron primero en Plasmodium. Casi toda la investigación que hay está más en Plasmodium en Toxoplasma, pero Plasmodium fue los primeros que vieron porque aparte Plasmodium sí tiene esta propiedad. Por ejemplo, Toxoplasma se transmite más por ejemplo, heces de gatos, ¿no? O sea, que nos infectamos. Pero, y es todavía un parásito más complejo que Plasmodium y estos Babesias. Pero sí, digamos que los primeros donde salieron fueron estos a partir de Plasmodium. Y de la segunda pregunta, sí, también, regiones teloméricas y subteloméricas. Eso casi en todos los apicomplexa pasa. Y de la segunda pregunta, que era... ya. Sí, entonces, en el paper del 2019 tuvimos que hacer varias cosas. Una fue que vimos qué tanto tardan en crecer cuando los pones en eritrocitos humanos o en diferentes eritrocitos. Entonces, por ejemplo, se prueban normalmente los cultivos de Babesia divergens, crecen muy bien, ya están muy adaptados a los eritrocitos humanos. Pero estos si los pones en eritrocitos humanos no se reproducen muy rápido, como que les cuesta mucho trabajo. Pero los pones en los de otra especie, por ejemplo, en venado, y crecen muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, en ese paper también empezamos a explorar la cantidad de nutrientes que requieren. Entonces, por ejemplo, uno que es muy importante para algunos de estos es la putrescina.
Las aminas terciarias, por alguna razón, hay unos que las necesitan y otras que no. Entonces, y bueno, y ya la parte más genómica, pues esta cuestión de la sintenia. Como les decía, incluso dentro de una misma especie, las cepas ya tienen arreglos muy grandes. Y otra cosa que vimos es que cuando tratábamos de saber cuántos cromosomas tenían, de repente nos encontrábamos que en el cultivo había bandas que parecían cromosomas y eran muy grandes, pero eran más de las 3 que esperábamos, que son los que tienen estos parásitos o en particular Divergens. Y entonces tuvimos que hacer cultivos monoclonales. Y digamos que tú tienes una población, tiene una variabilidad muy grande del tamaño de genoma y hasta del número de cromosomas. Pero cuando tú agarras una sola, digamos, célula y haces como un cultivo monoclonal, ya puedes estabilizarlo y ya los cromosomas te quedan. Entonces tienen muchas estrategias y para saber que es diferente especie, se suman todas estas evidencias y llegas a la conclusión, como lo decimos aquí, que son diferentes especies. Gracias, Alex. Damos un aplauso.